vamos a hablar de la palabra del Señor, vamos a compartir de la palabra de Dios. Y quiero, hermanos, que busquen en su libro, en su Biblia, el libro de Lucas. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 24, versículo 13 al 34. Vamos a leer una historia muy bonita. Gloria a Dios. Amén. Dice de la manera siguiente: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cuando le entregaron, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y quedáronse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente
y ya aparecer a Simón. Oh Dios mío, gracias te doy por tu palabra, Señor, en esta hermosa noche. Dios eterno, te suplico con todo mi corazón que seas tú el que tome control de esta palabra, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que lo hacemos en obediencia. Te ruego que seas tú el que hable en esta noche. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta historia es muy bonita. Quizás no habíamos leído mucha Biblia este día, ¿verdad? Pero ya lo hicimos, gracias a Dios. Es una historia muy hermosa, amados hermanos, donde Jesús se cruza en el camino. Es el tema que yo traté de ponerle a la palabra en esta noche. Y la Biblia dice, amados hermanos, que eran dos hombres los que eran discípulos de Jesús, discípulos porque anduvieron con él, pero no los propios discípulos, sino discípulos seguidores, que ellos escuchaban su palabra, ellos miraban lo que Dios hacía, ellos lo siguieron al Señor donde quiera que anduvo con él. Mas dice la palabra que estos hombres iban de camino, de regreso a esta ciudad llamada Emaús, pero no eran unos hombres que iban contentos, no eran unos hombres que iban felices, eran unos hombres que iban tristes, desconsolados. Yo me los imagino totalmente, pues, tristes por todo lo que había pasado. Ellos habían visto todo, ellos habían estado en el momento difícil que el Señor Jesús pasó. Entonces, yo me imagino que estos hombres, amados hermanos, no podían hablar nada de alegría, como cuando a uno le fallece un pariente, ¿verdad? Que hasta que rían a la parte de uno como que se pone incómodo. Entonces yo imagino que estos hombres, después de haber andado tanto tiempo con Jesús, pues su plática era demasiado triste. Uno de ellos se llamaba Cleofas, y el otro era un anónimo, que no dice la Biblia cómo se llamaba. Pero dice, yo me imagino, amados hermanos, que ellos llevaban una plática y yo me la estaba imaginando así, ¿verdad? Como quien dice, mire hermano Toño, ¿verdad? Viera, ¿y usted qué piensa de lo que pasó en esta ciudad? ¿Qué piensa usted después de que todo se miraba bien bonito? Todos pensábamos que ese Jesús era el que iba a redimir a Israel. Y mire con lo que nos salió. Oh, no, hermano Cleofas, pero era un buen hombre. Yo me imagino esa plática. Era un buen hombre, no daba pan, hubieron pescados y muchas cosas, que habían cosas muy buenas que el Señor hizo con ellos, pero ellos lo recordaban con dolor. Por eso yo comparo cuando a uno se le muere un pariente, porque todos dicen, ay, era bien bueno, ay, nos regalaba dinero, ay, y uno recuerda todas las cosas buenas. Pues algo así les pasaba a estos dos. Ellos iban muy tristes porque el Señor Jesús ya no estaba con ellos. Pero en ese camino donde ellos iban, en ese camino que ellos iban de regreso, de repente se apareció Jesús y ellos lo vieron, un forastero, como quien dice, se metió así en nuestra plática. Pero Jesús fue caminando con ellos mientras ellos iban. Y el Señor, me lo imagino, que los escuchó todo lo triste que ellos comentaban, todo la tristeza que ellos daban a conocer por medio de sus palabras. Pero en una de esas dice que Jesús entró a la plática. Jesús entró a la plática porque ellos no lo invitaron, hermano. Ellos no lo invitaron,
que Jesús entró en la plática, porque ellos lo vieron. Ellos vieron que él se acercó y lo vieron y dijeron, pues sí, hermano Toño, ¿en qué íbamos, verdad? Que mire, hermano, y nos resucitó, y mire, y ahora es tercer día ya, y nada que miramos, ¿verdad? O sea, todo fue solamente una idea que pasamos. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús se les presenta a ellos y les dice, y ustedes pueden ver en el versículo 17 que les dice, ¿qué platican? ¿Qué van platicando ustedes? Algo así como, se metió a la plática sin que lo invitaran. Y le dice, ¿qué pláticas tienen? ¿Qué van platicando ustedes? Y entonces dice la Biblia que le responde este hermano Cleofa y le dice, con que tú eres el único forastero que no te has dado cuenta todo lo que ha pasado en Israel. ¿No la sabes? No, dijo el Señor, ¿verdad? Haciéndose así como se hace con nosotros, a ver qué tanto nosotros recordamos de Él. Y dice que, ¿no lo sabe, Señor? No lo sé. Pues cuéntenmelo, quiero saber qué es lo que pasó. El Señor Jesús. A veces el Señor se muestra por medio de un hermano así cerquita de nosotros y nosotros decimos, Él todo lo quiere saber, ¿verdad? Pero a veces no sabemos si es el Señor a quien ha mandado a esa persona para ayudarnos con la carga que nosotros llevamos. A veces no entendemos de qué forma Dios se manifiesta para nuestra vida. Y dice, que le dice, pues entonces si quieres que te la cuente, yo te lo cuento. Y empieza a relatarle y a contarle todo al Señor Jesús. Y viene Jesús con todo lo que le dicen, y viene Él y le dice, insensatos, ¿verdad? Al final, insensatos. Y Él les empieza a decir, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y todavía ellos no le reconocían. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ellos tenían sus ojos velados, pero no los tenían cerrados, no tenían algo en sus ojos, sino que Dios tomó control de ellos. Dios tomó control de ellos antes de presentarse a ellos para que ellos no lo reconocieran. Quiere decir que Dios estaba probando de qué manera ellos lo amaban a Él. Lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios está a veces tan cerquita de nosotros y nosotros no podemos verlo porque Dios está probándonos a ver qué tanto nosotros lo amamos. Velado, yo estaba viendo qué quiere decir dominar con fuerza. Dios inmediatamente que a estos hombres se les presentó, Dios veló sus ojos para que ellos no pudieran conocerlo. Controló su mirada porque ellos lo vieron, y si ustedes ven, ellos ni caso le hicieron. Así es cuando Dios se acerca a nosotros y no tenemos una verdadera comunión con Dios, no nos damos cuenta que Dios es el que está cerquita de nosotros. Fue Jesús quien controló, porque Él sabía el momento en que Él iba a abrir sus ojos. Dios pudo haber dejado ese momento que ellos lo reconocieran. Dios pudo desde el momento decirle, no, oigan, tranquilos, van tristes, pero no se preocupen que yo soy Jesús. Me mataron, pero ya resucité, ahora es el tercer día, ya estoy vivo. Pero sin embargo, Dios trató de controlar su mirada. Cuando ellos vieron a Jesús como un extraño, no lo vieron un señor suscito, me imagino yo, un señor que no le llamó la atención, pero porque Dios ya tenía el control en ellos. Por eso, amado hermano, yo digo que detrás de todo está Jesús y nosotros no lo vemos. Por ejemplo, detrás de esta situación que estamos viendo está Jesús, pero nosotros no lo hemos podido ver. Con Él
Pero entendemos que Dios tiene un propósito con esta pandemia. Dios tiene un plan con Dios. Cuando nosotros reconocemos que Dios está detrás de todo, no nos preocupa nada, amado hermano. Detrás de una enfermedad está Jesús con un propósito. Detrás de un problema está Jesús. Y detrás de toda crisis también está Jesús. Quiere decir que como hijos de Dios no podemos estar preocupados y afligidos. Y ahora sí que ya se terminó todo, como estos dos hombres decían. Estos dos hombres pensaban que todo había finalizado porque Jesús ya había muerto y que era tercer día y ellos no lo veían y que supuestamente su cuerpo había sido robado. Ellos ya habían perdido esperanza. Pero esa esperanza Dios se la dio en el momento que se acercó a ellos, pero les dio tiempo para poder demostrarles que era Él. Jesús se disfraza en circunstancias de personas. Allí Dios se disfraza para poder consolar a sus hijos, para poder decirle: mira, hijo, aquí estoy, no te preocupes, yo te levanto, yo sé por qué camino voy a hacerte pasar, pero te voy a sacar. A veces no lo vemos porque Él mismo nos está controlando, amado hermano, a ver qué situación estamos viviendo. Jesús quiere enseñarnos, aunque no lo veamos, Él quiere enseñarnos por medio de la palabra. Algunas veces nos pasa que las situaciones difíciles no lo vemos por ningún lado, pero Él está allí. Dios está allí, amado hermano. Y si no, mire pues, a veces nos enfermamos y lo primero que hacemos es correr del doctor. Y nos preocupamos y está al hospital y vámonos para otro mejor y vámonos para otro mejor. Y Jesús allí está caminando cerca de nosotros. Vamos a ver para dónde agarra uno. Me imagino que Jesús dice. Y Jesús camina con nosotros. Al final de todo, cuando ningún médico, cuando ningún hospital nos ayuda, entonces empezamos con las rodillas. Y es allí donde Jesús nos demuestra que Él ha estado allí siempre con nosotros. Sus ojos de todos estos jóvenes, de estos dos jóvenes, estaban velados. La esperanza se les había terminado. Ellos ya no tenían esperanza. La esperanza en ellos se había perdido, según esta narración. Ellos ya habían dicho: no, pues ya se murió, se fue, ya nunca lo vamos a ver, pues vámonos de regreso para Emaús, vamos a hacer lo mismo que hacían. Quién sabe si no eran cristianos, ¿verdad? Y como no les gustó lo que pasó, se regresaron a Emaús. Muchos cristianos en situaciones difíciles, en vez de quedarse a esperar lo que Dios va a hacer en la vida, se regresan a una vida pasada. Muchos cristianos en estas situaciones, en este tiempo, hizo planes. No vamos lejos este año. Yo me imagino que a principios de año muchos dijeron: este año va a ser el 2020 donde yo voy a comprarme una casa, me voy a comprar el mejor carro, voy a tener el mejor trabajo, voy a viajar. No sé qué planes hicimos todos. Pues yo no hice mucho más que trabajar, pero muchos hicieron muchos planes. Mas sin embargo, en 2 o 3 semanas se esfumaron los planes. ¿Por qué? Porque el control lo tiene Dios de nuestra vida. El control de la situación es Dios quien controla todo lo que está a nuestro alrededor, amado hermano. No es el hombre, no es ninguno de esta tierra quien controla la situación. Y mira el versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, el que fue. Mire cómo es la mente del ser humano.
habían andado con él, y solo porque ya había muerto, y solo porque ya no lo habían encontrado en el sepulcro, ellos ya no decían el que es, habiendo escuchado por labios de Dios que él iba a morir, pero iba a resucitar. Pero el ser humano así somos de corto de mente, pero le dice, el que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo lo entregaron, dicen los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, quemarlos esos sacerdotes, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, fíjese bien cómo cae la duda en esta gente. Esperábamos, dice, que él era el que iba a redimir a Israel. O sea, para ellos ya se acabó la esperanza. Para ellos se terminó la esperanza de que Dios iba a resucitar. Y ahora dice, además de esto, ahora es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, para ellos, amados hermanos, se había terminado todo. Me imagino que ellos recordaban que Dios había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero donde ellos vieron, y las mujeres que hemos sido las meras, fueron al sepulcro a buscarlo antes del tiempo, dice la Biblia. Y no lo encontraron, pero encontraron ángeles que le dijeron, Él vive. Y las mujeres tenían fe que Cristo vivía, pero ellos ya no. Ellos, desde que se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío, para ellos allí se terminó todo. Es increíble, amado hermano, que para nosotros, los seres humanos, veamos las cosas tan sencillas, porque estos dos hombres, desde el momento que ya no vieron a Dios, que perdieron la esperanza, ellos ya no dijeron Dios, el que es. A veces nosotros en circunstancias difíciles decimos, y pensábamos que Dios lo iba a hacer, decimos. Y yo pensé que Dios podía ayudarme. Porque a veces nos pasan situaciones que Dios tiene un propósito que nos pasen y nosotros no lo entendemos. Y entonces empezamos a dudar del poder de Dios y decimos, y yo pensé que Él me podía ayudar. No conocemos el propósito de Dios, que Él fue un profeta, dice la Biblia. Es una palabra que nos da esperanza, hermanos. Es una palabra que nos mantiene esperanza. O sea, en otras palabras, la esperanza se había perdido en todos los que ya no creían en la resurrección. Escucharon los milagros de Jesús, pero nunca los entendieron. Muchas personas pueden venir a la iglesia y pueden ver levantarse una persona de silla de ruedas y en el ratito glorifican a Dios, en el ratito dicen un grito de júbilo, en el ratito no sé qué puede pasar. Pero si sus ojos todavía están velados como la de estos hombres, no van a poder ver los milagros maravillosos que Dios hace. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios destapa los ojos de sus hijos es cuando todos estamos en comunión con Dios. Acuérdese que la palabra de Dios dice que cuando Él descubrió, ellos pudieron descubrir a Dios, no fue en una playa, no fue en el camino cuando iban para su ciudad, no fue, no sé, en un lugar diferente, fue en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque era el lugar que Dios había escogido para poder despertar. Amado hermano, Dios no nos pone a nosotros a hacer
ver lo que debemos ver de sus maravillas, si en vez de estar en la casa de Dios, estamos allá sentaditos en la casa tomándonos un café, viendo una película, viendo un partido, viendo yo no sé qué, hermanos, en vez de estar en la casa de Dios, recibiendo lo que Dios puede darnos, independientemente quien sea el que predique la palabra de Dios, hermanos, aunque sea una palabra, Dios le va a hablar, pero Dios no le va a hablar a ninguno, hermano, si no quiere tener comunión con sus hermanos, si no quiere regresar a la casa de Dios, si quiere regresar para atrás. No podemos esperar un milagro, amado hermano, si no buscamos la casa del Señor. Detrás de cada circunstancia hay un Jesús resucitado, amado hermano. Detrás de cada problema hay un Jesús resucitado. Como decíamos, los planes que pudieron haber habido, Dios los dio con un propósito. Y el propósito de Dios aún lo desconocemos muchos de todos nosotros, hermanos. Porque si nosotros entendiéramos los propósitos de Dios, los hermanos todos estuviéramos aquí. Si nosotros entendiéramos que Dios lo que quiere es balancear nuestra vida espiritual, aquí estuviéramos, porque estos hombres no tenían velados sus ojos materiales, tenían velados sus ojos espirituales. Y es lo que a veces nosotros permitimos que el diablo vele nuestros ojos, pero no con cosas de Dios, sino con cosas que a Dios no le agrada. Decimos nosotros, oh, Dios fue un gran profeta, fue el hombre mágico que pasó en esta tierra. Como a veces decimos los cristianos, yo vi la mano de Dios, yo vi maravillas de Dios, vi provisiones para mi vida, las vio. Piensa que el que le dio todo eso ya no está. Piensa que el que le dio toda esa bendición ya no está. No, amado hermano, ese mismo que le proveyó todas esas cosas, Él vive. Y si Él vive, por eso nosotros tenemos todo lo que tenemos. En esta situación tan difícil, amado hermano, que nosotros vivimos, hay un Cristo resucitado. Y es el que nosotros tenemos que seguir siempre y buscar. Jesús les había dado promesa a toda esta gente. Jesús nos ha dado promesa a nosotros. A ellos se la dio en persona, pero a nosotros nos dejó este libro sagrado donde podemos ver las promesas de Dios. Y aunque, amado hermano, la realidad que estos hombres vieron, la realidad de ellos fue un sepulcro vacío, ¿verdad? Por eso ellos dudaron. Pero entre más fuerte es la realidad que vivimos, más tenemos que saber que la promesa está viva. Aunque nosotros estemos viendo una realidad que nos afecte, la promesa de Dios está viva. La promesa de Dios está viva, amado hermano, y no importa lo que esté pasando. Si hay una promesa detrás de cualquier circunstancia, Dios la va a cumplir en su vida. Tenemos, hermanos, que ser pacientes y recordar que si Él nos dio una promesa, Él la va a cumplir en nuestra vida. Si Cristo está vivo, sus promesas nos mantienen, amado. Porque nosotros nos mantenemos pensando en que Él nos prometió que va a venir por nosotros. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Porque sabemos que venimos a glorificarle, porque Él es digno de ser alabado. Y porque Él ha prometido nunca dejarnos. Estaba viendo yo, cuando Jesús escuchó toda la historia que estos dos hombres le habían contado. Después que Él escuchó todo, dice el versículo 25, entonces
necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Cuando Jesús se les manifestó a ellos en un principio, amado hermano, no lo pudieron ver. Cuando Jesús les lanza esta palabra a ellos, así un poco fuertecita, ¿verdad? Porque imagínense que ellos le iban contando la historia que él supuestamente no sabía. Y viene y le dice insensatos, como quien dice, como que me hubiera dicho a mí, dundita, ¿verdad? Entonces, y vengo yo, y si yo hubiera sido, le hubiera dicho, bueno, yo le estoy contando una historia, Señor, ¿y usted por qué me está tratando? Pero mire hasta dónde fue el poder de Dios tan maravilloso que ellos ni cuenta se dieron que Dios les había dicho eso. No les dijo palabras bonitas, no les dijo, no hombre muchachos, tranquilos, ¿verdad? Todo se va a arreglar, ya van a ver que ella va a aparecer. No, Él de un solo les dio y ellos pudieron entender, pero porque Dios tenía el control de ellos. Es una palabra pesada que Dios les dio, pero la verdad, amados hermanos, es que fue la forma como Dios le dio a conocer a ellos que estaban en un error, mas sin embargo ellos siguieron así. Ellos fueron lentos en creerle a Él. Ellos no creyeron a la palabra en el instante que Dios se lo dijo. No, ellos todavía siguieron así un poco lentos. A muchos de nosotros nos pasa de igual, hermanos. En estas crisis hemos tomado decisiones equivocadas. ¿Por qué? Por la insensatez que hemos tenido de no buscar a Dios, de no creerle a Dios, porque nos hace falta inteligencia espiritual y es lo que a estos hombres les hacía falta. Inteligencia espiritual. Y no le creemos a Dios. Le creemos más a levantar un teléfono y pedir ayuda, a salir corriendo a ver quién nos escucha, en fin, lo mismo que a esto les pasaba. Debemos creerle a Dios, hay que creerle a Él, creer en su resurrección, porque eso es lo más importante. Creer que Él resucitó de entre los muertos es una gran ventaja para nosotros, hermanos. Jesús ha resucitado. Cuando terminó de enseñarlos, dijeron, fíjese, mire, después que les dijo insensatos, ellos sintieron que como que los estaba adiestrando y dije, me imagino yo que dijeron, wow, este señor sabe mucho, ¿verdad? Y dijo Jesús, bueno, pues ya les enseñé, ¿verdad? Ay, nos vemos, to see you, en inglés. Ahí nos vemos otro día. Y vienen ellos y le dicen, no, señor, ven, pasa con nosotros, pero ya habían llegado a la ciudad. No, señor, pasa aquí, te vamos a dar chance que te quedes en nuestra casa. Entra, pasa. No, mira que ya es tarde, Señor, es tarde, pásale. Y cuando Jesús entró a la casa de ellos, dice que se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan y lo partió y dijo las mismas palabras que decía cuando andaba con ellos. Fue entonces, amado hermano, que los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús solo partió el pan, lo repartió y se desapareció. Entonces ellos dijeron, ¿no ardía nuestra alma al igual que cuando andábamos con ellos, con Él, cuando abría las escrituras y nos enseñaba? Hasta entonces ellos dijeron, este es Jesús. Lo mismo que nosotros decimos,
Si Jesús podía hacerlo, ¿verdad? Si Jesús podía sanarlo, y nosotros andábamos perdidos buscando médicos, buscando, tocando puertas. Si Jesús lo podía hacer, hasta que nosotros tenemos el milagro, hasta entonces entendemos que Jesús lo podía hacer. Lo mismo que pasó con estos hombres, hasta que entró con ellos y partió el pan y vieron lo que él decía, hasta entonces ellos entendieron. Me llama la atención cuando escucharon las palabras de él, y digo yo, ¿qué habrán sentido estos hombres, verdad? ¿Se habrán asustado? Como nosotros a veces nos sentimos. Yo a veces me asusto porque de repente digo yo, y yo estaba equivocada, y yo pensé, y yo dije, y así nosotros como seres humanos nos equivocamos mucho, y a veces Dios ve nuestras equivocaciones y por misericordia Dios nos perdona. Aleluya. Fíjese que a veces hay hermanos en muchas iglesias que en la iglesia escuchan el mensaje y dicen amén, gloria a Dios, y que se arden dentro de su corazón el mensaje, lo sienten, pero todavía sus ojos están velados. Pero solo la comunión con Dios nos puede ayudar que nuestros ojos sean abiertos como las de estos hombres. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque solo dentro de la casa de Dios nos identificamos como hijos de Dios. Solo en la casa de Dios hacemos pensar que somos los más campeones en el camino de Dios. Aquí gritamos, aquí aplaudimos, aquí levantamos las manos, aquí, ¿qué no hacemos? Y de la puerta para allá se nos olvidó lo que hacíamos. Quiere decir que nuestros ojos todavía están velados, que nuestros ojos todavía no pueden ver lo que Dios hace. Pero la comunión con Dios hace, amado hermano, que nosotros podamos ver lo que Dios tiene para con nosotros. Jesús caminó conmigo, caminó con usted y sigue caminando con todos nosotros. Estos dos hombres iban para Emaú. Cuando llegaron a Emaú, comieron pan en Emaú, una ciudad. Pero cuando ellos fueron descubiertos, ellos regresaron a Jerusalén. Ellos no se quedaron allí, amado hermano. Pues ya sabemos toda la historia y ya sabemos que resucitó. Llegamos otro día. Como cuando usted le dice, hermano, vamos a ir a la iglesia. Voy otro día, hermano, cuando tenga lugar. Ellos no. Inmediatamente agarraron de regreso y regresaron a Jerusalén, porque ya ellos se dieron cuenta que el Cristo que ellos habían dudado que estaba vivo, sí había resucitado. Y para, hermanos, reconocer eso, hay que saber que en vez de agarrar para atrás, amado hermano, en vez de decir, no, yo pensé que el Señor me iba a ayudar, mejor voy a esperar que pase la pandemia. Más adelante, cuando Dios toque mi corazón, yo voy a regresar a la casa. Amado hermano, y yo creo que están oyendo por el medio de ese aparato, en vez de agarrar para atrás, agarremos para la iglesia. Porque es posible, amado hermano, que Dios esté hablando a nuestra vida y que Dios tenga algo para nosotros, pero no lo vamos a obtener allá en casa. Lo vamos a obtener teniendo comunicación con Dios, sabiendo que Dios es el que se merece toda honra y toda gloria. Esta es, amado hermano, una reflexión para que nosotros entendamos de que debemos de estar dentro de la casa de Dios. Y en vez de decir, como dijeron estos hombres, nos vamos de regreso a Emaú, a hacer lo que hacíamos antes, vámonos. Ellos regresaron a Jerusalén, a la ciudad donde estaba el testimonio vivo de que Cristo había resucitado. Esta es la palabra que el Señor me dio esta noche para ustedes, amado hermano.
Espero que alguna palabra haya quedado en su corazón y que también podamos reflexionar. Amén. Pónganse en pie.